recambios generacionales en grupos y empresas familiares de Fundación ERES, Barcelona, España. Consejero externo de directorios de empresas que han conformado su protocolo familiar. Fundador y actual miembro de la Asociación para el Fortalecimiento de la Empresa Familiar. Ha participado en 270 experiencias de empresas y grupos empresarios de diversos países que formulan el recambio generacional. Con ustedes, Roberto E. Bazán, socio de Roberto Bazán Consulting. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Aburridos, cansados, expectantes? No soy paraguayo, lo habrán notado. Soy cordobés y después soy argentino. ¿Hay un aplauso por lo de cordobés? Bueno, una cordobesa, bueno. ¿Por qué digo que soy cordobés y después argentino? Porque se ha instalado hace muchos años en la provincia de Córdoba que nosotros tenemos el modelo cordobés. Y la verdad que los cordobeses tenemos cierta genética especial. Por ejemplo, a comparación de muchos argentinos, nos gusta trabajar. Pero parece ser que esto se va a instalar nacionalmente y todos vamos a empezar a cambiar la forma de usar el cabello. Saldremos todos con el cabello mojado, prenderemos el aire acondicionado del auto y así andaremos por la vida. Y espero que nos vaya bien. Bueno, muchísimas gracias por estar. La verdad que es difícil encarar la última parte después de tanta gente sabia porque hizo, no porque le contaron que había que hacer, como fueron los expositores en los distintos ámbitos, fundamentalmente empresarial, y mis colegas que realmente han dado un pantallazo bien interesante de aspectos positivos, de aspectos que te dejan arriba en términos de lo bueno, lo fantástico, lo maravilloso que son nuestras empresas familiares. Yo hace 22 años que me dedico a trabajar con empresas de propiedad familiar. Todo eso bueno que dijeron, yo vengo a decir lo malo. ¿Y qué es lo malo? Vamos a empezar por la pregunta. ¿Les gusta ganar plata o les gusta perder plata? Y nos gusta ganar plata. ¿Te gusta ganar plata? ¿Tu nombre? A Seba le gusta ganar plata, a mí también. Lo que no nos gusta es pagar, o lo que no nos gusta son los costos. Entonces, en esta presentación que voy a hacer en estas 2 horas y media, ¿es ese el tiempo? ¿Es ese el tiempo, Vero? En esta presentación me voy a focalizar en algo que poco se habla y que tiene muchísima incidencia en la sustentabilidad de las empresas de propiedad familiar. Los costos de la imprevisión. ¿Y qué es la imprevisión? Lo que uno deja de pensar que puede pasar, lo que uno evita planificar, lo que a veces nos duele pensar porque nos puede generar alguna diferencia, algún rechazo e incluso algún conflicto. Perdón, así me dijo. Bien le decía a Verónica que este es un modelo que desarrollamos hace 9 años. ¿Por qué? Porque entendimos que en Latinoamérica y la experiencia que teníamos en este sentido, había que abrir ese concepto de los 3 círculos, que ya este año cumplió 41 años. O sea que, por bueno, no podía permanecer inactivo, modificable, con el sentido de que fue maravilloso sobre un sustento que era la legislación americana. Las legislaciones latinoamericanas tienen alguna distinción respecto a la americana. Entonces decidimos abrir el juego, particularmente lo que antes se decía patrimonio, abrimos a la sociedad y al patrimonio. Y sobre esto aparecen las características que tienen estos 4 componentes. En las familias prima el afecto. ¿Alguien está casado por dinero? Si es así, se calla. ¿Alguien tiene hermanos por dinero? No, tenemos dinero por afecto. Y no hay que olvidarse esto, por afecto. El afecto está muy relacionado con la cuestión emocional que lo marcaron muchos de mis antecesores. Las empresas solo por razones. Ustedes se conformarían con que les digan sugerentes. Cuando le preguntan, ¿cómo nos fue este año? Excelente. O muy bien. O fantástico. ¿Se conformarían con eso? No. En la empresa hay razones y las razones deben ser cuantificables. Cuando no
usan números en la empresa, se habla de nada. ¿Cuál es una de las situaciones que tenemos y que generan costos de los mayores que no nos vamos dando cuenta? Cuando confundimos los ámbitos familia e empresa, entonces encontramos en la empresa la creación del Ministerio de las Soluciones de los Problemas de la Familia y encontramos en la empresa el Ministerio de la Solución de las Cuestiones Económicas de las Familias y encontramos en las empresas el Ministerio de la Solución de las Cuestiones Societarias de la Familia. Pero lo paradójico que en las empresas solo debe haber razón. Podemos discutir en el aspecto familiar, porque sobre el afecto nadie va a discutir quién quiere más a otro. Alguno de ustedes, su esposa le habrá preguntado, ¿cuánto me querés de 1 a 10? Y todavía uno le dice 9, no me querés. Y si otro le dice de 1 a 3, ¿cuánto me querés? 2, me querés mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones que no se pueden cuantificar, cuestiones meramente afectivas. Las sociedades y el patrimonio, felizmente hay legislación. ¿Y qué significa que hay legislación? Que hay un encuadre, una regla en la cual uno debe ajustarse. Por lo tanto, hay menos posibilidades de situaciones que generan costo, pero las hay. Todos podemos entender que el costo es una erogación, un gasto que hacemos en algún tipo de insumo o costo indirecto o directo. ¿Para qué? Para generar un bien o para generar un servicio, que luego puesto en el mercado lo que nos genera es utilidad, nos genera dinero. Ahí estamos entonces. ¿Qué tipo de costos tenemos en las empresas de familia? Empresa de propiedad familiar. Empresa de propiedad familiar. Empresa de propiedad familiar. Me pongo foco en empresa. ¿Qué tipo de costo? ¿Alguien se acuerda? A los gritos. ¿Qué tipo de costo? Sáquenme de esta, yo tampoco sé. Tenemos costos de las operaciones. La acción de hacer de una empresa genera costos que son necesarios para gestionar. Pero también tenemos lo que yo llamo costos ocultos. Esos costos que son de la historia y esos costos que son del futuro, que a veces, o muchas veces, o casi siempre, quienes somos propietarios de empresas familiares y nuestra descendencia y nuestra ascendencia, no paramos, no nos detenemos o no establecemos criterios para ver si realmente existen. Estos costos ocultos son generados por la imprevisión o la falta de planificación. Imprevisión, como reza el título, y la falta de planificación, que es una acción estratégica. Veamos cuáles son los costos conocidos. Si no coinciden, se callan, porque si no, no puedo terminar. El costo económico. Para las operaciones existe un costo económico, ¿sí? El costo de ganar, perder, el costo de deshacerme de activo y equivocarme en el cambio de activo, el costo de endeudarme, el costo del pasivo, es un costo. Pero también tenemos un costo financiero, el costo del mal uso del dinero por endeudamiento, por malos negocios, por no aprovechamiento de las oportunidades. Se imaginan que en mi país el costo financiero hoy para las empresas es uno de los principales costos. Nos hemos convertido todos en gestores financieros. No sabemos qué hacer con la moneda nacional y tampoco nos permiten hacer nada con la moneda que no es nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Engordamos. ¿Por qué engordamos? Como no sabemos qué hacer, vamos al supermercado y compramos todo lo que no vamos a comer. O lo tiramos o lo comemos. Pero en definitiva, financieramente tenemos un costo alto. Y finalmente, algo de lo que se habla poco es el costo judicial. No hablé del costo de los abogados. ¿Hay muchos abogados? Bueno, Verónica, no levante la mano. El costo judicial, ¿qué es costo judicial? El costo que tiene cualquier acción que se emprenda contra la empresa, estoy hablando de la empresa, o eventualmente contra la sociedad, es que pudo haber sido resuelto anticipadamente. Entonces estos tres costos, que son los costos conocidos, son los costos que habitualmente manejamos y que pueden tener alguna previsión. ¿Para qué? Para que se reduzcan y cuando uno es muy certero, para que se eliminen.
Hablando de esto y antes de entrar a una cuestión de los costos ocultos, hago una reflexión respecto a lo que muchos han dicho frente a los cambios generacionales, frente a los recambios generacionales. Algo que se da habitualmente y mientras más jóvenes son las generaciones que vienen, más se da. ¿Saben lo que es un pullover? Sí, obviamente, un pullover es un abrigo. En la temática de las empresas familiares, el pullover es la prenda que le ponemos a los hijos cuando los padres tenemos frío. Entonces, muchas veces, los mayores pensamos por lo que pueden necesitar los menores. Y esto se da cuando digamos, la generación que sigue todavía es muy joven, ¿sí? Entonces hay que tomar las previsiones. Nuestros hijos terminan teniendo autonomía para decidir si sí o si no respecto a qué. Trabajar, ser socio y nada más. Porque todavía a la condición de heredero uno no puede renunciar. Creo que así es acá en Paraguay y en Argentina también. Veamos algún costo oculto. El costo emocional. ¿Alguna vez se habrán peleado con su mujer, con su marido, con su novia? Amantes creo que no existen en el Paraguay, entonces lo vamos a focalizar en esto, solamente para dar un ejemplo. Entonces se cortó el vínculo, cortaste el vínculo, se generó una ruptura con un amigo, te peleaste. ¿Qué es el costo emocional? Lo que cuesta el alma, lo que el alma te hace sentir, por decirlo de alguna manera. Es esto que no se puede explicar, pero te cuesta. Ese costo emocional es uno de los costos más grandes que tiene la falta de imprevisión de los recambios generacionales. Porque los mayores después terminamos cargando la culpa sobre los menores y los menores terminan transfiriendo la culpa a los mayores. ¿Por qué? Porque no se hicieron las cosas bien. Habrán escuchado muchas veces o habrán leído una vieja historia que se viene repitiendo que dice: la primera generación la funda, la segunda generación la disfruta y la tercera generación la funde. ¿Lo escucharon? La pregunta sería entonces, ¿cuál es la generación responsable de que todo desaparezca? Porque uno de los primeros que dice es la tercera, se hicieron pelota todo. No, la segunda. ¿Por qué la segunda? Porque teniendo el tiempo y la sabiduría para hacer previsiones para que la empresa perdure a las generaciones siguientes, no hizo lo que muchos de ustedes ya han hecho, muchos colegas ya han repetido, que es previsionar, planificar, entre otras cosas hacer el protocolo familiar empresario, que es una de muchas herramientas que hay aplicado a las empresas de propiedad familiar. Este costo emocional es inmedible. El tema es que es sufrible y a veces genera rupturas en las familias, en la empresa, en las sociedades y pone en jaque incluso el patrimonio. El costo familiar, un segundo costo oculto. Si yo con mis hermanos no me puedo reunir el domingo porque vivimos discutiendo en las cuestiones empresariales de lunes a sábado al mediodía, y después no tengo distinción de ámbito y no traslado, lo que estoy generando un costo familiar. Entonces, ¿qué van a pensar los padres, que son malos padres? ¿Qué van a pensar los tíos, que son malos tíos? Pero no, el costo familiar es un costo muy caro y ¿saben qué es lo terrible? Es muy difícil de recuperar. A lo mismo que el costo emocional, que sí es más fácil de recuperar que el costo familiar. Porque cuando se genera el costo familiar, en la mayoría de los casos está circunscripto a la diferencia de los egos. Y los egos, que es difícil de explicar qué es para mí, todos lo tenemos. ¿Sí? Pregunta, ¿quién hace las cosas mejor que uno? Muy bien. Todos querían decir lo mismo, pero nadie se... Bueno, esa respuesta, que creo que es común, la mía también. ¿Quién dijo nadie? ¿Por allá atrás? Bueno. Creo que seguramente es mi respuesta. ¿Quién hace las cosas mejor que vos, Roberto? Y nadie. ¿Viste? Nadie. Me salió porteño, dijo, nadie, papá. Bueno, esta cuestión es un costo que genera, pero es un hecho que genera costo familiar. ¿Cuál es el mejor hijo? ¿El primero o el último?
¿A quién querés más, papá? Como me dicen mis hijas. ¿A Gabriela o a mí? A vos. Sí, pero la saludaste primero a Gabriela. Entonces, todas estas cuestiones que parecen nimias terminan siendo un costo. Y estoy hablando de costos que, digamos, tienen una forma de ser cuantificados. Complicadísima, pero tiene. Pero todo se resume en un punto. El costo de la gestión. Si nosotros 6 somos hermanos. Sí, me dice usted, no somos hermanos. Bueno, yo puedo ser su primo, pero no. Bueno. Sí, los 6 somos hermanos. Y tenemos diferencias en la forma de pensar el negocio. No hemos construido la visión consensuada. No trabajamos en el mismo sentido. Vamos a tener una gestión ineficiente. ¿Qué quiere decir ineficiente? Que teniendo los recursos adecuados hacemos las cosas de manera inadecuada. Por lo tanto, los resultados son deficientes. Entonces, ¿eso qué genera? ¿Y tu nombre? Entonces, yo le voy a decir a Enrique, no te estás poniendo las pilas. ¿Qué quiere decir ponerse las pilas? ¿Quién tiene el pilómetro para decir cuánta carga de pilas tenemos? Entonces, ¿qué vamos a generar con Enrique? La lucha de los egos. Enrique me va a querer demostrar a mí que es mejor que yo voy a querer demostrarle que soy mejor que él. ¿En qué nos vamos a ir? En generar costos de la gestión. Porque el resto, en algún momento, disculpen por señalarlos, el resto en algún momento va a tener que tomar parte de algo o crear un grupo nuevo. Ahí está, estamos 4-2, listo, se votó y se terminó, perdió. Esto es rápido. Digamos, la falta de coincidencias te lleva a tener un costo posterior que es muy difícil de recuperar. Sigo. El costo laboral. Chau, no somos más socios, me voy para otro lado. ¿Alguna vez alguien trabajó en relación de dependencia? ¿Trabajó para otros? Yo sí, hace muchísimos años. Y era director de la Universidad Católica y esto que voy a contar lo deduzco desde ahí y después lo vi en todos estos años. ¿Qué es el costo laboral? El costo laboral es ese costo que se genera por la falta de seguridad que tiene nuestro personal respecto a la posibilidad de que la empresa continúe cuando se produzca el recambio generacional. ¿Se entendió? ¿Y eso qué genera? Eso genera falta de concentración. Y cuando genera falta de concentración, la eficacia se logra, pero la eficiencia no se logra. Entonces nuestra gente trabaja para cumplir, pero no cumple para mejorar. ¿Tiene la culpa? No. Entonces esto de tener la previsión de lo que va a ser el recambio generacional hace que nuestra gente se sienta más comprometida y sobre todo tenga una previsión respecto a su futuro. Cuando no tenemos previsión respecto a nuestro futuro, lo que tratamos de hacer es levantar la cabeza y buscar opciones. Y en esa búsqueda se pierde eficiencia y en esa búsqueda se aumentan los costos. El costo societario, vuelvo a la sociedad. Tenemos que resolver algo, votamos nosotros 6, 3-3. Enrique no. Usted, ¿Usted? ¿Su nombre? Blanca es la que tiene que decidir porque preside el directorio. Entonces, como Blanca está a favor de Enrique, vota la postura de Enrique. Está bien, es lógico. ¿Cómo actuamos los otros 3? Esto es latinoamericanismo puro, lo que voy a decir. Yo lo aprendí del señor Chilavert, a quien considero un arquero excepcional y no lo conozco como persona. Pero lo veo en muchos arqueros. Cuando alguien pierde, latinoamericanismo digo, cuando algo pierde en una votación, va a disfrutar más desquitarse que ganar la próxima votación. ¿Se entiende esto? Va a disfrutar más desquitarse que ganar la próxima elección o votación. ¿Por qué es esto? Por los egos. Miren, con los años vengo viendo muchísimas discusiones para ver quién tiene razón. Si tiene razón Enrique, si tiene razón Blanca, si tiene razón Blanca también, si tiene razón Horacio, Aníbal o Roberto. Entonces vamos de toda la tarde, vamos a ver quién tiene razón. Ahora, lo que debemos hacer es
ver cuál es la razón que le conviene a lo que nosotros representamos, la empresa, la sociedad, el directorio. Entonces, cuando decidamos buscar una razón que nos convenza para que convenga a todos, habremos enjaulado los egos. ¿Es fácil? No. Pero alguna vez hay que empezar a hacerlo. Porque mientras no lo hagamos, estamos con esto de la competencia rara, la competencia de los egos, una cuestión complicada. Vamos al costo de referencia. Cualquiera de ustedes que sea mi proveedor y se entera de que en el recambio generacional hay problemas, que no nos estamos poniendo de acuerdo a la generación que viene con la nuestra, la mía, de mis hermanos, de mis hermanas, se enteran, ¿sí? ¿Me van a seguir financiando, otorgando crédito de la misma manera que lo están haciendo mientras está esta generación vigente? Posiblemente sí, o posiblemente se revea. ¿Por qué? Porque cuando hay desorden, se bajan los niveles de seguridad. Entonces, si se bajan los niveles de seguridad, la empresa o el proveedor que me está dando crédito a mí, puede bajar el nivel de certeza para cobrarme. ¿Por qué? Porque el desorden lo que genera es oportunidades. A veces buenas, a veces inadecuadas. ¿Se entiende? Por eso es que algunos bancos, nosotros también trabajamos en Costa Rica y en Honduras, algunos bancos en Honduras, por una disposición de su Banco Central, han incorporado un criterio de evaluación de factibilidad de crédito que está en las empresas que presenten su protocolo familiar. ¿Por qué? Porque dicen, son empresas que se han preocupado por el futuro y se han preocupado por la sustentabilidad de la empresa, que en definitiva le tiene que devolver el crédito a esos bancos, ¿sí? Hay un banco de Paraguay que ya empezó a bosquejar esa idea. El costo de la imagen. Escuchaba a los jóvenes, ¿sí?, que estaban acá, y los primeros, el valor que tiene la marca apellido, el valor que tiene el apellido, o el valor que tiene la marca de una empresa. Un costo oculto también es el costo de la imagen. ¿Cuánto me cuesta en relación al resto, relación a proveedores, a financiadores, a clientes, dar una imagen dubitativa respecto a lo que va a ser la trascendencia de mi generación? Cuando dicen, ¿y estos seguirán? ¿Y estos pibes seguirán como los padres cumpliendo? Esto es un costo, el costo de la imagen, el costo social. Nuestras empresas familiares tienen una fuerte incidencia social. ¿Qué es incidencia social? En la sociedad. Cuando venía para acá pasé por un pueblito que se llama Guadalupe Norte, que queda al lado de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Hay una empresa que se llama Colben, con quien yo trabajé hace muchísimos años con su protocolo, con dos fundadores que ya fallecieron, y ahora comenzamos el año que viene con el protocolo de la tercera y de la cuarta generación. En ese pueblito, que tiene 1.400 habitantes, 250 personas están vinculadas con Colben. 250 multiplicadas o trabajando como proveedores, prestadores de servicios. ¿Cómo? Estamos sin tiempo. ¿Y? Bueno, ¿un minuto tengo? 10 minutos. Bueno, en esta empresa, digamos, si Colben se fuera, ¿sí?, y en esto es el mérito de las empresas de familia, si desenroscara las tuercas y se va, ese pueblo desaparece. Esa es la incidencia social, que la tienen aquí en Asunción, la tienen en Luque, la tienen en Encarnación. En todo el mundo las empresas de familia tienen un compromiso adicional, que no es el anonimato de la intervención social. Se puede estar fundiendo este país, Argentina, Brasil, las últimas que se van son las empresas de familia. Es muy difícil que saquen las tuercas y levanten el circo y se vayan a otro país. Es muy difícil. El costo de la discontinuidad es un costo raro, pero es el costo que está más relacionado con las generaciones que vienen. Y si esto no sigue, ¿yo qué hago? Lo hubiera previsto antes. Lo hubiéramos previsto antes.
Lo hubiéramos decidido antes. Y por eso el valor del protocolo. Ahora sí termino. Si quiero ir para atrás, así. Bueno, voy a ir para atrás hasta parcialmente. Miren, empiezo a sintetizar. Esta es una pregunta para todas las empresas familiares, una pregunta, una reflexión. ¿A dónde estamos? Donde hay una generación, bueno, se ha corrido todo, una primera generación que tiene menos de 18, una primera generación que tiene más de 40 años, una segunda generación que tiene entre 18 y 25 años, y así se van dando 3 generaciones. Cuando la edad del centro, que ahí nos falta por alguna falla, está en que los mayores tenemos entre 45 y 65 años más o menos, y la segunda generación tiene entre 18 y 25 o 27 años, es el momento más adecuado para ¿qué? Para elaborar la planificación sucesoria, patrimonial, societaria, familiar. ¿Por qué? Porque generalmente se habla del mismo idioma y porque los mayores no estamos más viejos, solo estamos más experimentados, y los menores que tienen toda la voluntad de trascender, toda la impronta, digamos, de arriesgarse. Entonces es el momento más adecuado. Mientras más tiempo pasa, se torna más difícil, porque los más grandes nos volvemos conservadores por obligación. Nos volvemos conservadores por obligación. Si a mí me dicen, Roberto, ¿vos estarías dispuesto a hacer lo mismo que hacía a los 25 años para trabajar? No. Pero ¿no te tomarías un colectivo desde Córdoba para ir hasta Villa María y que el colectivo entre más agua adentro que afuera cuando está lloviendo? No. Pero no te irías a tal lado en ómnibus y de ahí te tomarías otro, y como cuando tenías 23 años, no. Lo mismo pasa con el patrimonio. Cuando nos dicen a los mayores, pero escúchame, sos un cobarde, ¿cómo no vamos a jugar en esto? Es un negocio bárbaro. Pero lo dice mi hijo, que tiene 25 años, que si nos va mal puede empezar X veces más. Yo no tengo ganas de empezar. Y esa vez es una confrontación que en realidad hay que sacarle valor. La voluntad de arriesgarse contra la experiencia de empezar a ser conservador. Cuando se demora demasiado, se anquilosa, se endurece. Bueno, herramientas para evitar los costos. Ahora sí termino. Mucho se habló del protocolo familiar empresario. Es una herramienta fantástica. Lleva tiempo. Necesita compromiso. Necesita paciencia. La planificación societaria, pocas veces se la tiene en cuenta, porque partimos de la idea digamos, esto de las familias empresarias, de que todos nuestros hijos deben recibir lo mismo. Y es un concepto, digamos, que puede ser mejorado porque nuestros hijos pueden recibir equitativamente. Si yo le pregunto a mis 4 hijos, ¿quieren ser socios míos? Seguro que uno va a decir no. Entonces, ¿qué le tengo que decir? No me importa, vos también vas a ser socio. No, lo puedo resolver, pero antes de que pasen las cosas. Planificación patrimonial, ahí incluye el patrimonio de la empresa, pero también mi propio patrimonio. Porque mi participación en una sociedad es parte de mi patrimonio, yo tengo que meter todo. Entonces, si mi hijo más chico no quiere ser socio, debo buscar en el sentido de la equidad compensar. La eficiencia de los órganos de gobierno, se habló muchísimo. Los directorios de las empresas generalmente son ineficientes porque los directores lo son, no porque los directorios sean ineficientes. Y esa es una tarea muy ardua y que facilita que se eviten muchísimos costos. Y criterios para tomar decisiones, que algo hablamos. No importa quién tiene razón, lo que importa es cuál es la razón que nos beneficia a todos, particularmente a los que no están presentes tomando decisiones. Bueno, nada más, muchísimas gracias, disculpen la velocidad, pero así es esto. Hasta luego.